y hemos invitado, gracias a Dios, habíamos invitado desde temprano a la doctora Marisol Perestello, congresista de la República y abogada, y también especialista en estos procedimientos ahora, con la que vamos a tratar de entender qué es lo que ha hecho el vicepresidente, porque no es nada fácil. Sobre esto no hay precedentes. Y como ustedes verán en la conversación que vamos a tener, casi no hay legislación. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti por la invitación, Rosa María. Uno de los problemas más graves que tenemos es que la Constitución dice muy poco sobre las vicepresidencias. Exactamente. Casi nada. La menciona y no establece en realidad muchos procedimientos y no es ni siquiera en el artículo 99 de la acusación constitucional se recoge la figura del vicepresidente. Exactamente, los vicepresidentes no están en el artículo de acusaciones constitucionales. Está el presidente de la República, los representantes al Congreso, los ministros de Estado, los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros del Consejo Nacional de Magistratura, los vocales, el defensor del pueblo, el contralor. Los vicepresidentes no están. No. Este es el artículo que establece que la Comisión Permanente acusa ante el Congreso a estas personalidades. Entonces, un primer escollo que va a tener la subcomisión de comisiones constitucionales es ver si se le está acusando como vicepresidente o como congresista. Bueno, eso está planteado desde la acusación constitucional, está formulada hacia el congresista. No hacia el vicepresidente. No podría, porque tendríamos que haberla declarado inadmisible porque no está contemplado. No está completado. Entonces es la figura del congresista. Del congresista, perfecto. El segundo problema entonces es qué hacer con el vicepresidente. El vicepresidente ha encontrado un camino en el cual le dicen este comunicado, no ejerceré las funciones, pues. Es verdad que la vicepresidencia es un cargo que se activa a pedido del presidente de la República. El presidente de la República viaja o se enferma y puede designar él, por resolución suprema, a quien lo sucede. Sí. Sea el primer vicepresidente o el segundo. Si el presidente de la República renuncia, caso Fujimori, y renuncian los otros dos, sube el presidente del Congreso. Así es. Pero si no hay renuncia, no procede. Ese es el tema. ¿Por qué el señor Chejae dice, me sucede el señor Abu Gataz si él no ha renunciado? Solamente lo puede suceder si él renuncia. Sí, ¿O me equivoco? En realidad, el comunicado es un comunicado que de alguna manera lo que está haciendo es señalar que no va a renunciar. Las interpretaciones legales que hay alrededor no tienen una base jurídica. No existe la licencia del vicepresidente, no existe como tal. Se puede enfermar, por supuesto, no hay problema, porque en la práctica la vicepresidencia solo se activa para atender el despacho, ni siquiera para ejercer funciones de presidente. Ahora, vamos a leer qué dice la Constitución sobre los vicepresidentes, para que todos ustedes así entiendan, pero como dicen, como para niños, ¿ya? Por impedimento temporal o permanente. Es decir, imagínense que el señor presidente le da, no sé, pues un paro cardíaco. Dios no lo quiera, claro, ¿no? O entra en coma. El señor no se ha muerto, pero entra en coma, no puede ejercer la presidencia. O permanente, se muere el señor presidente. O renuncia, muy bien. Asume las funciones el primer vicepresidente, ¿ok? En defecto de ¿qué entendemos por defecto de que tenga también impedimento temporal o permanente. Asume el segundo. Asume el segundo. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Ahora, lo que dice acá es claro, si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones. ¿Ok? Si el impedimento es permanente, ¿de quién? De los tres anteriores, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que si Daniel Abu Gataz asume la presidencia, por alguna razón... Tiene que convocar inmediatamente elecciones. Claro. Eso es lo que dice la Constitución. Claro. ¿O no? ¿O yo estoy mal, doctora? Yo entiendo que lo que ha hecho, porque he tratado de entender qué hay detrás, es una interpretación extensiva del 115. ¿Ya? Pero que no se aplica, porque aquí habla primero de impedimento temporal o permanente, y acá esto no es un impedimento temporal o permanente. O sea, la acción unilateral no es un impedimento temporal o permanente. No existe, no hay. Primero. Segundo, como tú bien has señalado, la Constitución poco señala sobre el presidente. Si tú revisas o chequeas el 112, dice que, perdón, el 112 dice que el presidente es elegido con los mismos requisitos y por igual término, pero no le aplica ni las mismas incompatibilidades ni los mismos procedimientos. No, nada. O sea, en estricto es un caso que pone en evidencia que hay si tú quieres, un vacío legal en temas de vicepresidencia que nunca se había presentado y que nos obliga a estudiar un poco pero lo que sucede estos mecanismos, es que lo que se ha dicho siempre es, el cargo de vicepresidente es un cargo que, si quieres, en la práctica no se ejerce hasta que no le suceda algo al presidente. Entonces, como no se ejerce, no necesita estatuto, porque es el mismo estatuto que el del presidente cuando lo ejerce.
Claro, pero por ejemplo el 99 no lo puedes aplicar con ese criterio. No lo puedes aplicar. Entonces te quedas un poco con las manos atadas, ¿no? Porque podría, no te estoy diciendo que este sea el caso, estamos haciendo un ejercicio académico puro. Así es. Pero supongamos que fuera cualquier caso, ¿qué pasa si un vicepresidente, el primero o el segundo, ha cometido una infracción a la Constitución y no fuera congresista? No sabemos. O sea, lo único que procedería, creo... Que fue el caso de Raúl Díaz Canseco, y él renunció voluntariamente. Claro, lo único que procedería ahí es que se aplicara la incapacidad moral. Lo único. Vamos a ir ahorita a la incapacidad moral. Lo único que se podría aplicar en un supuesto. Para terminar el 115 y que todos queden con la lección bien aprendida, dice además el artículo, cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho. Es decir, no es presidente, se encarga del despacho. En su defecto, lo hace el segundo vicepresidente. Es decir, el presidente de la República encarga el despacho. Nada más. Es una administración. Entonces, tenemos dos hipótesis en la Constitución. Impedimento temporal o permanente del presidente de la República o viaje, salir del territorio. Exacto. Entonces, para la primera situación, que es la que preocuparía, porque la segunda siempre va a estar Marisol Espinosa, creemos, pero para la primera situación, que es la que importaría, entonces la discusión es que no se le puede entregar el mandato así nomás al señor Daniel Abugataz, porque estaría obligado a convocar elecciones. Sí, esa salida no es la salida que existe. O sea, la salida que existe acá es que se mantenga un gobierno o cualquier otro, como sucedió con el gobierno de Toledo, ¿no? Con un presidente y un vicepresidente, y que en todo caso los viajes y las actividades que requieran que uno de ellos salga siempre pasen por entender que uno va a tener que quedarse encargado del despacho de la presidencia. Ahora, voy a ser de abogada de Omar Chejade. El señor Omar Chejade dice, yo soy inocente. ¿Ya? Me someto a toda la investigación y al final me absuelve el Congreso, me absuelve el Poder Judicial, me absuelven todos. Yo no he cometido ningún delito, ni siquiera la Comisión de Ética me puede condenar. ¿Por qué voy a renunciar? ¿Qué hago? Mira, ¿qué me van a hacer? ¿Me van a devolver el cargo después si yo renuncio? No hay devolución. Es una decisión política. Rosa María le está enfrentando en este momento dos temas. Lamentablemente yo en uno de esos tendría, si es que así lo decía la Comisión Permanente, un encargo muy puntual que ser vocal. Por eso continúo más en el análisis jurídico de la norma y no en el caso específico del señor Chejade, porque no quisiera de verdad que un encargo confiado se dañe por no ser prudente. Claro. Pero yo creo que acá hay un tema político, más que un tema jurídico. El tema jurídico va a continuar su rumbo, hay una comisión de fiscalización que va a continuar con el caso Andahuasi bastante más general, si es que así lo decide, una subcomisión de acusaciones constitucionales, la Fiscalía y la Comisión de Ética, y tienes el antejuicio y el juicio político, que en todo caso cualquiera de las dos instituciones se puede aplicar porque se han alegado ambas, o sea, el delito y la infracción a la Constitución. Vamos a ir después a eso, Pero además de todo este rollo jurídico complicado, hay un tema político. Un tema político que tiene que ver con la estabilidad del país, con la gobernabilidad del país. Hoy el presidente, tú lo has señalado, ha tenido que decir eso, lo veo en mi país. Es un tema que genera inestabilidad, que genera dudas, que cuestiona incluso su autoridad o su capacidad de hacer que a nivel de las esferas más altas de gobierno se sigan los lineamientos del presidente de la República. Entonces, eso es un tema político que tiene que ser evaluado políticamente. A mí no me queda duda que la invitación del presidente no era una invitación con contenido jurídico, no era una invitación que le estuviera diciendo necesariamente eres responsable. Era un tema de, por favor, danos tranquilidad. Tenemos tanto que hacer por el país, hay tantas decisiones que tomar, hay tantos problemas que resolver, hay tantos conflictos sociales que evitar, no me abras un flanco, ¿no? Pero en todo caso eso es un debate político que tiene que ser valorado en el seno del partido, de su partido, claro, y en el seno, por supuesto, de acuerdo a la Constitución, el presidente de la República no le puede pedir su renuncia. No formalmente, pues. No formalmente. Y de acuerdo a la Constitución, el Congreso no le puede pedir su renuncia tampoco. No, lo único que procede en este caso es aplicar el 113. Claro, vamos a ver qué es el 113 porque la gente no entiende nada de números. El 113 dice, el presidente de la República vaca por muerte, obvio, y su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Aceptación de su renuncia por el Congreso, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar dentro del plazo fijado, y destitución por haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117. Que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver porque es no convocar elecciones, traición a la patria. Eso no le aplica al vicepresidente. Entonces, como usted dice, la única alternativa es vacarlo por incapacidad moral por extensión. Pero este artículo no dice tampoco se refiere a la vicepresidencia. No se refiere a la vicepresidencia. Tampoco se refiere a la vicepresidencia. O sea, se le podría vacar,
el día que ejerza la presidencia. Sí, tendrías que... Lo que pasa es que ciertamente es el problema, ¿no? O sea, no puedes llegar a buscar una fórmula jurídica que te habilite a tomar una decisión política que debe ser tomado en otro espacio, ¿no? O sea, jurídicamente, si él no asume la presidencia... No podríamos... Vacarlo. Vacarlo, sí. Ya, jurídicamente, sí, siendo vicepresidente, no se le puede acusar en una acusación constitucional, con solo tesis, siendo congresista. Con esa tesis también podríamos señalar que si él asume la presidencia temporal podría haber una acusación constitucional, pero tendría que ser por actos cometidos en el ejercicio de esa presidencia. De ese cargo. De esa presidencia. De ese despacho. Entonces, ahí hay un tema complicado. No le puede dejar el cargo alegremente al señor Abu-Ghazaleh. No, eso es imposible. Como dice en su comunicado, porque lea la Constitución, el señor Abu-Ghazaleh tendría que convocar elecciones. Sí, eso con no lo cual aplica. Eso es el desmadre completo. Eso no aplica. Muy bien. Ahora, vamos por el camino. Eso ya nos quedó más o menos claro. Habrá que decirle, mire, señor, usted puede decir, no voy a asumir este cargo. Y yo creo que el presidente no se lo iba a encargar nunca tampoco. Mientras goce de salud y buena vida, el presidente de la República no le va a decir, oye, mira, Marisol no va a poder porque tiene otro viaje, yo también, y te quedas tú a cargo. No. O sea, nadie se lo va a encargar. Entonces no va a ser vicepresidente del ejercicio en ningún momento, lo quiera él o no lo quiera él. Entonces, este comunicado en realidad es, ¿cómo se dice? Inconducente. Sí. Claro, inconducente, no conduce a nada, porque no le van a encargar la vicepresidencia, eso está clarísimo. Y él no se la puede encargar a Daniel Abu-Ghazaleh por sí ante sí. Es un tema que creo que se ha vinculado a su inocencia o su culpabilidad. Y no sé si el análisis tenía que ser ese. O sea, no sé si para probar su inocencia tenía que permanecer en el cargo. O sea, creo que se ha privilegiado, y yo no voy a juzgarlo por eso, pero creo que él ha privilegiado la necesidad que tiene, en todo caso, de probar su inocencia. Estando en el cargo. Cosa que es pensar más en él que en el país. Y creo que uno, por lo menos a mí me enseñaron en el PPC desde muy chica, primero el país, después el partido, después uno mismo. Y en ese orden de ideas, el país necesita gobernabilidad, necesita tranquilidad, necesita serenidad. Y ciertamente Rosa María podría no ejercer la vicepresidencia en el Perú, pero yo he estado en República Dominicana en un encuentro de Biarritz donde estuvieron los dos vicepresidentes en su calidad de vicepresidentes. Hay una representación del Estado peruano. Claro. Entonces eso no se va, eso va a continuar. Entonces, ¿qué implica este comunicado? Vamos a un corte y rezamos con mucho más. Voy a ver las preguntas que nos han mandado por Twitter. Espero que estén entendiendo. Y los que no entienden, les pido por favor que agarren su ejemplar de Constitución, que debería estar en toda casa peruana, para que nos puedan seguir mientras vamos discutiendo estos temas. Volvemos.